Yo nunca vi a la niña esta, ¿no? Pero cuando te dicen los niños que ven algo, Me pasó que ya estábamos dormidos, no sé, serían 2, 3 de la mañana. Y mi hijo normalmente como a esa hora siempre se ponía muy inquieto, muy inquieto. Y estando una vez de la nada, se escucha. Relatos de medianoche. Bienvenidos a Relatos de Medianoche. El día de hoy les traigo una historia que los hará pensar si no hay nada detrás de la ventana. Existe a lo largo de la vida situaciones que nos ponen a pensar si no hay nada más allá de la muerte, si brujas, duendes, demonios existen. Sin embargo, algunas cuestiones tienen un origen mágico. Fernando es un chico muy atractivo, muy carismático, que acaba de obtener su plaza en el sistema educativo de nuestro país. Ya lleva 2 años trabajando en el sistema y él por vocación realmente realiza su trabajo, ya que si bien es cierto los maestros son un poco muy mal pagados, pero él le gusta su trabajo, le gusta lo que hace y lo hace de la mejor manera. Donde llegó a trabajar, también llegó casi al mismo tiempo una maestra, que si bien es un poco grande, es bastante atractiva a los ojos de los demás. Esta historia es un poco perturbadora y al mismo tiempo bastante real, ya que muchas veces a los ojos de todos y de los demás pasan estas cuestiones, estas situaciones, las cuales de alguna manera nosotros nos ponemos a explicar que son naturales. Sin embargo, tienen otro sentido. Todo empezó un viernes. Fernando, como de costumbre, sacaba a los niños porque le tocaba la guardia, entregaba a sus niños, daba algunas instrucciones y caminaba a su salón por sus cosas, por su mochila, para poder irse a su fin de semana, que comúnmente salía hacia el bosque. Le gustaba acampar, le gustaba el alpinismo, le gustaban los deportes extremos en sí. Sin embargo, algo cambiaría a partir de ese día. La maestra que había llegado, a la cual llamaremos Imelda, lo invitó a salir. Curiosamente, en el tiempo que llevaban en la escuela, jamás le había dirigido la palabra o le había dejado ver alguna otra intención. Sin embargo, este viernes, pues, se acercó y dijo, vamos a salir, no te preocupes. Solo para conocernos, tenemos mucho tiempo juntos, casi no le hablamos a los compañeros y tú y yo casi llegamos juntos. Ese fue el pretexto para poderse acercar a Fernando. Fernando, no extrañado, pensando las cosas lógicamente, dijo, sí, es cierto, que no le hablamos a casi nadie, somos los nuevos, como que somos los apestados, por así decirlo, entonces vamos a convivir entre nosotros, llevámonos bien. Le aceptó la salida, salieron, estuvieron un rato platicando sobre menesteres de los niños, que cómo se portaban sus niños, porque ciertamente hasta tenían el mismo grado, ¿no? Sin embargo,
La plática se tornó bastante extensa, ya que se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común a la diferencia de edad, ya que ellos tenían más o menos como 20, 21 años de diferencia entre las edades. Así empezó una amistad bastante cordial. De vez en vez ellos salían, tomaban unas cervezas para relajarse y cada quien se iba a su casa. Cierto lunes, después de una de esas salidas, que ya se conocían más o menos, ya se saludaban, incluso ellos ayunaban juntos, la maestra le llevó un pastelito. Dijo, te uní este pastelito especial para ti, yo sé que se acerca tu cumpleaños y que pues ciertamente pues no tienes a nadie aquí cerca ya que rentas por aquí y te va a agarrar tu cumpleaños entre semana y no vas a poder ir a ver a tus familiares que tienes cercanos, ya que este joven Fernando era de la ciudad, pero su plaza se le habían dado en una zona rural. No tan rural, pero sí había bastantes arbolitos. Entonces, enternecido, le dijo muchas gracias, le dio un abrazo, le dijo y le dio una mordida. Pasó el día como si nada, se fue a la casa donde comúnmente dormía, ya que este joven aprovechaba que le gustaba el alpinismo y que tenía espacios verdes para irse los fines de semana, ¿verdad? Entonces se va a la casa donde él dormía, cenó, se bañó, se lavó los dientes y se durmió, ¿no? Propiamente empezó a soñar con la maestra, ¿no? Que había cierto contacto con ella, el cual no se le hizo, digámoslo así, extraño, porque a él sí le gustaba la maestra, pero decía que pues, era bastante grande para él. Él tenía como cierto menester hacia este problema de las edades. Entonces, lo dejó así. El siguiente día soñó algo más o menos igual, pero bastante extraño. Iba avanzando los meses, o avanzó los meses, un mes o dos, cuando se dio cuenta que le empezó a llamar la atención la maestra mucho más de lo acostumbrado. Y aparte de que le empezó a llamar la atención mucho más de lo acostumbrado, ella tenía cierta mirada, pero sin embargo también tenía cierto olor que despedía, un odor dulce que lo cautivaba. Pasaba al lado de ella y olía eso. Pasando 2 meses, le vuelve a hacer la invitación a salir. Toman algo y de repente entre copa y copa, chiste, chiste, hubo una insinuación bastante rara y complicada. ¿Cuál era la insinuación complicada? Que tenían que ir a hacer el acto prohibido, por así decirlo. Y misteriosamente en esta ocasión, sin pensarlo, aceptó. Van, se pierden, se culmina el acto, llega él a su casa y ciertamente no sabe por qué lo hizo. Se empieza a extrañar él mismo por qué lo hizo. Si jamás había él cruzado esa línea. Pero dijo, ya pasó, ya ni modo. Espero que no se vuelva a pasar, pero ciertamente sí pasó 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Obviamente más, pero algo que le llamaba mucho la atención es de que no se podía resistir.
Incluso había dejado de ir a su casa porque se perdía cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Hasta que finalmente fue a la casa de su mamá y entre esas cuestiones había una tía que ciertamente tenía algún don por ahí guardado que jamás había comentado, pero al momento en el que vio a su sobrino, le llamó mucho la atención el semblante que tenía, todo lo que tenía. Entonces es cuando lo llama hacia una habitación continua, en medio de una convivencia familiar. Le dice, oye, te voy a hacer una pregunta, así que tú tienes algo, ¿verdad? Y se quedó extrañado. ¿Por qué? Tú estás saliendo con una mujer mayor, le dice. Y esta mujer mayor te hizo brujería, te dio a comer en algo brujería. Y por eso tú estás saliendo con ella. Sí te llama la atención y todo, pero no te has puesto a pensar, o más bien te has puesto a pensar por qué sales con ella. Porque tienes el contacto que nunca habías tenido con nadie. Y se queda pensando y dice, sí, efectivamente sí. Y entonces le dice su tía que tiene que hacerse unos baños, tiene que hacer algunas otras cuestiones para poderse liberar de este trabajo. Ella le ayuda, se libera del trabajo. Se siente mucho mejor, pero extrañamente raro, porque tenía algo que ya había desaparecido, que era ese deseo encarnizado por la maestra. Y se llena de dudas de si regresar o no, porque ya sabe él que le hicieron brujería y ahora lo consiguiente pues es regresar a trabajar, ser arma de valor. Y entonces es que regresa a trabajar el lunes siguiente. Sin embargo, la maestra ya no regresó jamás. No supo decir, no supo saber si había pasado algún accidente con ella o que algo hubiese pasado. Jamás se enteraron porque jamás volvió a regresar ni por sus cosas. Su tía, en otra reunión, le dijo que ciertamente pagó todo lo que había hecho, ya que, de acuerdo a sus concepciones, lo peor que puedes hacerle la vida a alguien es un amarre, porque le quitas la voluntad, le quitas el libre albedrío, ese libre albedrío que Dios te da. Y eso es algo muy grave para el ser humano. Espero que les haya gustado esta historia. Por favor, síganos en YouTube. También tenemos el Relatos de Medianoche en YouTube. Por favor, déjanos unos comentarios, denle like, recomiéndanos por favor. Y sobre todo, cuéntenos sus historias, ya sea en un correo o en un mensajito. Nosotros los vemos todos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.